Eran las 8:47 am del 18 de abril de 1942. Las manos del teniente Javier Yamamoto, operador de radar japonés, se congelaron sobre su equipo. El punto en su pantalla no podía existir. ¿Cazas estadounidenses sobre Tokio? Imposible. Los portaaviones estadounidenses más cercanos estaban a 3.200 kilómetros de distancia. Ningún caza tenía ese alcance. Ninguno. Pero la silueta bimotora, zambulléndose entre las nubes, probó que sus ojos tenían razón. Y su entrenamiento estaba equivocado. El P-38 Lightning, el diablo de cola bifurcada, acababa de aparecer sobre el corazón del imperio japonés. Para las 11:15 am, el Parlamento Imperial de Japón estaba en sesión de emergencia. Una pregunta dominaba. Si los cazas estadounidenses pueden llegar a Tokio, ¿qué más hemos subestimado? El teniente Yamamoto había sido entrenado por las mejores mentes en inteligencia de aviación japonesa. Habían estudiado cada avión aliado, calculado cada capacidad de combustible, mapeado cada posición posible de portaaviones. Las matemáticas eran absolutas. Cazas estadounidenses monomotores, radio de combate máximo 640 kilómetros. Cazas bimotores, quizás 965 kilómetros con condiciones perfectas. Tokio estaba protegido por un escudo invisible de distancia. 1930 kilómetros de océano separaban las islas de origen de cualquier amenaza real. El P-38 Lightning destrozó ese escudo, como si fuera de papel. La incursión del coronel Jaime Dávila, más temprano ese mismo día, ya había impactado a Tokio. Bombarderos B-25 lanzándose desde portaaviones, dejando caer su carga sobre la capital imperial. Pero los bombarderos eran misiones suicidas, viajes de ida. Los cazas eran diferentes. Los cazas significaban superioridad aérea. Los cazas significaban que el enemigo podía venir, pelear y regresar a casa. Los cazas significaban que Estados Unidos podía disputar los cielos sobre el propio Japón. La inteligencia japonesa recopiló frenéticamente informes durante toda la mañana. Los avistamientos del P-38 no eran aislados. Múltiples aeronaves, diferentes altitudes, patrones coordinados. Esto no era una desesperada carrera suicida. Esta era una demostración calculada de capacidad y aterrorizó al alto mando, el comandante Carlos Negrete, quien había liderado el ataque a Bahía Perla solo 4 meses antes. Estaba en Tokio esa mañana. Su informe, presentado a las 10:32 am, contenía una sola frase subrayada: si los cazas estadounidenses pueden escoltar bombarderos a Tokio, la guerra no puede ganarse. Negrete entendió lo que muchos en la Armada Imperial todavía negaban. La superioridad aérea no se trataba de habilidad del piloto o espíritu de lucha. Se trataba de logística, sobre la capacidad de combustible, sobre el poderío industrial. El P-38 Lightning representaba los tres. La advertencia de Negrete no fue escuchada por los intransigentes. El almirante Carlos Negrete la descartó como derrotista, pero los oficiales más jóvenes, los que realmente volarían misiones de combate, entendieron. El teniente Jorge Ávila, un piloto de cero estacionado en la Estación Aérea Naval de Atsugi, le escribió a su esposa esa noche: hoy vimos algo que no debería existir. Cazas bimotores estadounidenses, volando muy por encima de nosotros, imposibles de alcanzar. El mando nos dice que son de reconocimiento, pero los aviones de reconocimiento no vuelan en formaciones de combate. Creo que nos estaban mostrando que pueden venir cuando quieran. No creo que podamos detenerlos. Ávila murió 3 semanas después, derribado por un P-38 sobre Rabaul. Su carta llegó a su viuda en junio de 1942. Ella la guardó hasta su muerte en 1998.
Cuando su nieto la donó al Museo Nacional de la Guerra de Japón. Esa carta, colección de cartas 847F, se ha convertido en una de las fuentes primarias más citadas sobre la moral de los pilotos japoneses durante los primeros tiempos de la Guerra del Pacífico. El miedo era real. La sensación de derrota inevitable estaba creciendo, incluso en abril de 1942. A las 11:15 a.m., el primer ministro Hideki Tojo convocó una sesión parlamentaria de emergencia. Las actas de esa reunión, desclasificadas en 1987, se leen como el despertar de una pesadilla. El general Hajime Sugiyama, jefe del Estado Mayor General del Ejército Imperial Japonés, comenzó con una declaración que silenció la sala. Hemos calculado fundamentalmente mal la capacidad industrial y tecnológica estadounidense. El P-38 Lightning posee un radio de combate que nuestros ingenieros declararon imposible. El expediente de inteligencia clasificado sobre el P-38 Lightning, designado Informe Kikan 847, llegó a los escritorios de todo el cuartel general militar de Tokio a las 2:00 p.m. Las especificaciones en su interior desafiaron todo lo que la doctrina de aviación japonesa asumía sobre la capacidad enemiga. Lockheed P-38 Lightning, designación Diablo de cola bifurcada, configuración 2 motores Allison V1710, 1475 caballos de fuerza cada uno, velocidad máxima 666 km por hora, techo de servicio 1,400 metros. Pero fue la siguiente línea la que hizo que el almirante Isoroku Yamamoto la subrayara 2 veces con tinta roja. Radio de combate con tanques de combustible externos, 2.092 kilómetros. 2.092 kilómetros, suficiente para volar desde Midway a Tokio, suficiente para escoltar bombarderos profundamente en territorio controlado por los japoneses, suficiente para convertir el Pacífico de un lago japonés en un espacio aéreo en disputa. Pero el terror no era solo el alcance, era lo que ese alcance representaba. El P-38 Lightning sobre Tokio no estaba solo. Era parte del 41º Grupo de Cazas, operando desde Henderson Field en Guadalcanal. El plan de misión, Operación Venganza Protocolo Alfa, fue diseñado específicamente para demostrar el alcance estadounidense. 12 P-38, volando en formación, cada uno llevando 2 tanques de combustible de 1.135 litros. Partieron a las 5:47 a.m., tiempo de vuelo a Tokio, 3 horas y 42 minutos. Patrulla de combate sobre Tokio, 28 minutos. Vuelo de regreso, 3 horas y 51 minutos. Tiempo total de la misión, 8 horas y 1 minuto. Combustible restante al aterrizar, 15 minutos. Los márgenes eran muy estrechos, pero demostraron el punto. Estados Unidos podía llegar a Tokio. Estados Unidos podía quedarse. Estados Unidos podía regresar. Las suposiciones defensivas de Japón eran obsoletas. El comandante Juan Mireles, liderando la formación, informó al aterrizar: los cazas japoneses se desplegaron 2 veces durante nuestra patrulla. En ambas ocasiones subieron para interceptar y simplemente los superamos en ascenso, a 9.750 metros. Sus motores estaban luchando. Los nuestros estaban ronroneando. No estábamos allí para pelear. Estábamos allí para ser vistos. Misión cumplida. Ese informe de misión, archivado como Informe de Acción de Combate 49FG0418, se convirtió en lectura obligatoria en el Naval War College después de la guerra. La audacia estratégica capturada. Volar 2.092 kilómetros. Intimidar al enemigo. Volar a casa. Hacerlo con una disciplina de combustible tan estricta
que un viento en contra podría significar amerizar en el océano, pero tener éxito, porque la ingeniería estadounidense lo hizo posible. El radar japonés rastreó toda la misión. Vieron acercarse a los P-38, los vieron dar vueltas alrededor de Tokio, los vieron partir y no pudieron hacer nada al respecto. Los ceros que se desplegaron no pudieron alcanzar la altitud. Los cañones antiaéreos no pudieron alcanzar el alcance. La capital de Japón fue violada por cazas enemigos y los defensores estaban impotentes. Esa impotencia radicalizó la planificación defensiva. Si los cazas podían llegar a Tokio, entonces nada era seguro. El propio emperador era vulnerable. La infraestructura militar industrial alrededor de Tokio, los astilleros, las fábricas de aviones, los centros de mando, todo dentro del alcance. La guerra psicológica funcionó. Tokio entró en órdenes de evacuación parcial para el 20 de abril. El personal no esencial fue trasladado tierra adentro. Niños fueron evacuados a zonas rurales. La capital, intocada desde su fundación, se preparaba para un asalto aéreo sostenido. Todo por 12 P-38 Lightnings que volaron en círculo sobre la ciudad. Los ingenieros japoneses inmediatamente comenzaron cálculos desesperados. ¿Cómo había resuelto Estados Unidos la ecuación combustible-peso? La configuración bimotor debería haber hecho imposible el largo alcance. Más motores significaban más peso, más resistencia, más consumo de combustible. Sus propios cazas bimotores, los Kawasaki Ki-45, luchaban por alcanzar las 800 millas. ¿Cómo había añadido Estados Unidos 500 millas? La respuesta estaba en 3 tecnologías revolucionarias que la industria japonesa no podía replicar. Primero, el motor Allison B1710, refrigerado por líquido, turbo sobrealimentado, produciendo una potencia masiva, mientras consumía combustible a sorbos en velocidades de crucero. Los ingenieros japoneses, aún comprometidos con diseños radiales refrigerados por aire, no tenían equivalente. Sus intentos de desarrollar motores refrigerados por líquido habían fracasado repetidamente. Sobrecalentamiento, poca fiabilidad, demasiado complejo para la producción en masa. Segundo, el diseño de ala de flujo laminar. Los ingenieros de Lockheed, trabajando con la NACA, habían desarrollado un perfil de ala que reducía la resistencia en un 40% a altas velocidades. El flujo de aire suave significaba que el P-38 podía volar más lejos con el mismo combustible. Los aerodinamicistas japoneses entendían la teoría. Pero la teoría y la fabricación eran mundos diferentes. Crear esa superficie de ala perfecta requería un mecanizado de precisión que la economía de guerra de Japón no podía sostener. Tercero, tanques de caída, tanques de combustible externos que podían ser desechados antes del combate, extendiendo el alcance sin comprometer la maniobrabilidad en una pelea. Japón también tenía tanques de caída. Pero la fabricación estadounidense había perfeccionado tanques de aluminio ligeros que añadían 400 millas de alcance mientras pesaban menos de 100 libras. Los tanques japoneses eran más pesados, menos fiables. A menudo fallaban al liberarse. La sesión parlamentaria se extendió hasta la noche. Mientras el sol se ponía sobre Tokio, las implicaciones se volvían más claras y más aterradoras. Si los P-38 podían llegar a Tokio, entonces ningún objetivo en Japón estaba a salvo. Las ciudades industriales, los puertos, los astilleros, todos vulnerables. La estrategia perimetral defensiva, basada en mantener a las fuerzas estadounidenses a distancia, se había derrumbado en una sola mañana. Pero entonces,
La inteligencia enemiga descubrió algo a las 7:32 p.m. que cambió todo. Revelaremos qué en un momento, pero primero, entiendan lo que el comando japonés aún no sabía. Esto no era lo peor. El capitán Saburo Sakai, el as japonés líder con 64 derribos confirmados, presentó un informe de combate esa noche que el general Sugiyama inicialmente clasificó como histeria. Sakai había enfrentado un P-38 sobre Nueva Guinea 3 semanas antes. Su Zero, el orgullo de la aviación japonesa, no podía alcanzarlo, no podía ascender con él, no podía girar con él a gran altitud, no podía escapar cuando el piloto estadounidense decidió atacar. Sakai escribió: "He luchado contra Spitfires británicos, he luchado contra P-40 estadounidenses, respeto esos aviones, pero el P-38 Diablo de cola bifurcada no, es un caza, es una sentencia de muerte escrita en aluminio. Cuando ves las colas gemelas, sabes, hoy podría ser tu último vuelo". Ese informe, combinado con el sobrevuelo de Tokio, obligó a una reevaluación completa. La doctrina de aviación japonesa había confiado en las ventajas del Zero: maniobrabilidad superior, pilotos experimentados, tácticas agresivas. El P-38 hizo que la maniobrabilidad fuera irrelevante. Luchaba verticalmente, usando velocidad y tasa de ascenso. Se enfrentaba a altitudes donde el motor del Zero se ahogaba, dictaba los términos del combate, y si el piloto japonés no aceptaba esos términos, el P-38 simplemente se iba. Ningún Zero podía perseguirlo. Para el 20 de abril, 2 días después de la aparición en Tokio, las fábricas japonesas recibieron órdenes de emergencia: acelerar el desarrollo de cazas, copiar el diseño del P-38, hacer ingeniería inversa de los motores Allison, igualar la capacidad estadounidense. Nunca pudieron. El ingeniero Jiro Horikoshi, diseñador del legendario caza Zero, fue asignado para liderar el proyecto equivalente al P-38. Visitó Nakajima Aircraft Company el 25 de abril de 1942 para evaluar las capacidades de producción. Sus notas privadas de esa visita, descubiertas en 2003, revelaron la profundidad del déficit industrial de Japón. Examiné las instalaciones, hablé con los gerentes de producción, revisé los suministros de materiales. Conclusión: imposible. Nos falta aluminio, nos falta equipo de mecanizado de precisión, nos falta mano de obra capacitada, nos falta tiempo. Incluso si diseño un avión perfecto mañana, no podemos construirlo a la escala requerida. Estados Unidos construye 5 P-38 al día. Necesitaríamos 2 años para construir 5 prototipos. Esas notas nunca fueron mostradas al comando imperial. Horikoshi entendió que reportar la inferioridad industrial era un suicidio profesional, potencialmente un suicidio literal. Así que presentó informes optimistas mientras se desesperaba en privado. El proyecto Ki-83, la respuesta de Japón al P-38, comenzó su desarrollo en mayo de 1942 y no voló hasta noviembre de 1944, 30 meses. En ese mismo periodo, Estados Unidos produjo más de 8.000 P-38. Piensen en esa brecha de producción. Mientras Japón diseñaba un prototipo, Estados Unidos construyó una fuerza aérea. Mientras los ingenieros japoneses dibujaban planos, los trabajadores estadounidenses estaban remachando alas. Mientras Japón debatía la asignación de aluminio, Detroit estaba produciendo cazas más rápido de lo que Japón podía contarlos. La disparidad industrial no era solo números, era filosofía. Las fábricas estadounidenses usaban piezas intercambiables. Cualquier ala de P-38 podía encajar en cualquier fuselaje de P-38.
Los aviones japoneses eran semi-personalizados, requiriendo ajustes manuales. Los trabajadores estadounidenses seguían manuales de ensamblaje detallados. Los artesanos japoneses confiaban en la experiencia y la intuición. Las líneas de producción estadounidenses funcionaban en 3 turnos, 24 horas. Las fábricas japonesas luchaban con el racionamiento de electricidad y la escasez de materiales. A mediados de 1942, la planta de Lockheed en Burbank estaba produciendo un P-38 Diablo de cola bifurcada completo cada 4 horas y 48 minutos. Piensen en eso, en el tiempo que tomaba ver lo que el viento se llevó 2 veces. Otro caza estadounidense salía de la línea, listo para aterrorizar a los pilotos japoneses. La tasa de producción del Mitsubishi Zero, el orgullo de Japón, era de un avión cada 32 horas. Estados Unidos estaba construyendo P-38 7 veces más rápido de lo que Japón estaba construyendo Zeros, y el P-38 era tecnológicamente superior. La inevitabilidad matemática era aplastante. Incluso si cada piloto japonés derribaba 2 P-38 antes de morir, Estados Unidos aún ganaría por desgaste. La tasa de reemplazo era imparable. El entrenamiento de pilotos contaba la misma historia. Estados Unidos estaba entrenando a 90,000 pilotos por año para 1943. Japón entrenó a 15,000. Los pilotos estadounidenses obtenían 300 horas de tiempo de vuelo antes del combate. Los pilotos japoneses, a finales de 1943, eran enviados al combate con 90 horas, algunos con tan solo 40. La brecha de experiencia agravó la brecha tecnológica. El teniente primero Yoshio Uki, un instructor de vuelo en el Cuerpo Aéreo Naval de Tsuchiura, escribió un memorándum interno controvertido en julio de 1942, desclasificado en 1995. Estamos enviando niños a luchar contra hombres. Nuestros nuevos pilotos apenas han volado solos. Se enfrentan a pilotos estadounidenses en aviones que nuestros instructores temen. Esto no es entrenamiento. Esto es la preparación para una muerte honorable. El memorándum fue suprimido. Javier Orozco fue transferido a una unidad de combate y murió 3 semanas después, abatido por un P-38 sobre Bougainville, la base industrial. Simplemente no existía. La producción total de acero de Japón en 1942 fue de 8 millones de toneladas. Estados Unidos produjo 86 millones de toneladas. Japón tenía quizás 2,000 ingenieros aeronáuticos capacitados. Estados Unidos tenía 50,000. Las reservas de aluminio de Japón se estaban agotando. Las de Estados Unidos se estaban expandiendo. El P-38 no era solo un caza superior. Era una manifestación de la capacidad industrial que Japón jamás podría igualar. Pero lo que los japoneses descubrieron a las 7:32 p.m. del 18 de abril fue aún más desalentador. Las interceptaciones de radio estadounidenses, monitoreadas por la inteligencia de señales japonesa, revelaron algo horrible. Los P-38 sobre Tokio eran una prueba, modelos de producción, no prototipos, no experimentales. Esto significaba una cosa. Estados Unidos tenía cientos, quizás miles. La sesión del Parlamento Imperial concluyó a las 9:47 p.m., con una directiva secreta. La Directiva 284, que no se revelaría hasta los juicios por crímenes de guerra, evitar el enfrentamiento con formaciones de P-38 Lightning a menos que la superioridad numérica sea de 5-1 o mayor. La supervivencia, no la victoria, es el objetivo. Piensen en eso, menos de 12 horas después de que el primer P-38 apareciera sobre Tokio. La doctrina oficial de Japón se convirtió en huir, no luchar, sobrevivir. Esto no era cautela táctica.
Esto era rendición psicológica. El teniente Javier Yamamoto, el operador de radar que detectó por primera vez lo imposible, fue reasignado a un trabajo de escritorio en una semana. Sus superiores necesitaban a alguien a quien culpar por no proporcionar la advertencia. Pero Yamamoto sabía la verdad. Él había proporcionado la advertencia. Sus informes sobre el aumento del alcance de los aviones estadounidenses habían sido archivados e ignorados durante meses. La Marina Imperial no quería creer que su escudo oceánico se estaba desmoronando. Ahora la realidad obligaba a creer. A lo largo de abril y mayo de 1942, la inteligencia japonesa compiló lo que llamaron los archivos Lightning. Cada enfrentamiento, cada avistamiento, cada pieza de restos recuperada, la imagen que surgió fue la de un avión que no debería existir. Demasiado rápido, demasiado fuertemente armado, demasiado de largo alcance, demasiado de alto vuelo. La industria estadounidense aparentemente había roto las leyes de la física aeronáutica. Por supuesto, no habían roto ninguna ley. Simplemente habían invertido en investigación que Japón no podía permitirse y en la precisión de fabricación que Japón no podía lograr. Los túneles de viento de Naka probaron miles de diseños de alas. Los ingenieros de Allison hicieron funcionar los motores durante 10.000 horas para perfeccionar la fiabilidad. Las líneas de ensamblaje de Lockheed utilizaron plantillas y accesorios que mantenían las tolerancias a milésimas de pulgada. Estados Unidos estaba aplicando los principios de la revolución industrial a la guerra. Y Japón todavía estaba en la era de los artesanos. El registro de combate lo demostró. Para junio de 1942, los P-38 en el Teatro del Pacífico habían logrado una proporción de derribos de 8-1. 8 aviones japoneses destruidos por cada P-38 perdido. Y la mayoría de las pérdidas de P-38 fueron por fuego terrestre, no por cazas enemigos. En el combate aire-aire, el Lightning era virtualmente intocable. Los manuales de entrenamiento de pilotos japoneses se reescribieron apresuradamente. La sección sobre cómo enfrentarse a los cazas bimotores, que antes era un párrafo, se amplió a 4 páginas. Las instrucciones incluían: no intente superarlo en el giro, no intente superarlo en el picado, no intente superarlo en la trepada por encima de los 20.000 pies. No se enfrente si el enemigo tiene ventaja de altitud. No se enfrente si el enemigo tiene ventaja de velocidad. No se enfrente solo. Esencialmente, no se enfrente. El capitán Sakai sobrevivió a la guerra. En una entrevista de 1982, a los 75 años, reflexionó sobre el P-38. Derribé 64 aviones enemigos, pero si soy honesto, los pilotos del P-38 me dejaron vivir. Cuando pienso en todas las veces que vi esas colas gemelas y ellos no me vieron, y me di la vuelta, sobreviví evitando el Lightning, no luchando contra él. El miedo era sistemático. Los líderes de escuadrón japoneses dejaron de presentar informes de combate optimistas después de encontrarse con P-38. El teniente de vuelo Yoshio Fukui, al mando del grupo de combate 54 Sentai, escribió en su diario el 3 de mayo de 1942: hoy perdimos 4 ceros ante 2 P-38 Lightning. Nuestros pilotos informaron que los estadounidenses ascendieron verticalmente después de enfrentarse, alcanzando altitudes donde nuestros motores fallaron. Disparamos cientos de rondas. No vimos ningún daño. No sé cómo luchar contra este avión. No sé cómo decirles a mis pilotos que sobrevivirán mañana. Esa entrada del diario, descubierta después de la muerte de Fukui en 1943,
reveló la guerra psicológica que infligió el P-38. No solo estaba matando pilotos japoneses, estaba rompiendo su voluntad de luchar incluso antes de que comenzara el combate. El sonido de los motores gemelos Allison se convirtió en una campanada de muerte. Los pilotos informaron de ataques de pánico durante las reuniones informativas previas al vuelo. Algunos solicitaron traslados a tareas en tierra en lugar de enfrentarse de nuevo al diablo de cola bifurcada. Los pilotos estadounidenses se dieron cuenta. El subteniente Ricardo Bueno, que se convertiría en el máximo as de Estados Unidos con 40 derribos confirmados, principalmente en P-38, escribió a sus padres en Poplar, Wisconsin, el 12 de junio de 1942. Los japoneses solían presionar los ataques agresivamente. Ahora se dispersan cuando nos ven. Ayer, 6 ceros rompieron la formación y se lanzaron en picado cuando apareció nuestro vuelo de 4 P-38. No disparamos ni un tiro. Simplemente huyeron. Nunca he visto nada igual. Es como si tuvieran más miedo del avión que de morir. La carta de Bueno capturó el cambio estratégico. La doctrina japonesa evolucionó de atacar y destruir a evitar y sobrevivir. Esto no era cobardía. Esto era una respuesta racional a la inferioridad tecnológica. Cuando tu enemigo tiene velocidad, altitud, potencia de fuego y alcance superiores, y tu liderazgo admite que no puedes ganar una pelea justa, la supervivencia se convierte en la única opción táctica. Pero lo que Estados Unidos entendió, y Japón no, fue que el dominio psicológico multiplicaba las ventajas físicas. El P-38 no solo necesitaba derribar aviones japoneses, necesitaba hacer que los pilotos japoneses tuvieran miedo de despegar. Misión cumplida. Los informes de inteligencia estadounidenses desclasificados de junio de 1942 documentaron los cambios en el comportamiento de los pilotos japoneses. Los cazas enemigos ahora mantienen formaciones defensivas cuando los P-38 están presentes. Las tácticas agresivas anteriores han sido abandonadas. Evaluación de la moral, críticamente baja. Un piloto japonés capturado, el subteniente Tadeo Canales, derribado cerca de Guadalcanal en agosto de 1942, dijo a los interrogadores: «Sabemos que vamos a morir. El P-38 Lightning es solo el arma. La industria estadounidense es el verdadero enemigo. Ustedes construyen 10 por cada uno que destruimos. ¿Cuál es el punto de luchar?» Ese informe de interrogatorio, archivado como documento OSS-47J, circuló a través de la inteligencia militar estadounidense. La conclusión fue contundente. Las fuerzas aéreas japonesas reconocen la inferioridad material y la derrota psicológica. La resistencia continua está motivada por la cultura del honor, no por la expectativa estratégica de la victoria. Piensen en eso. Para agosto de 1942. Solo 4 meses después de la sesión de emergencia del Parlamento de Tokio, los pilotos japoneses capturados admitían abiertamente la derrota. No porque carecieran de coraje. Tenían coraje en abundancia, pero el coraje no supera una desventaja de alcance de 1.300 millas. El honor no compensa los motores que fallan a 25.000 pies de altura. El espíritu no llena los tanques de combustible ni remienda el aluminio. El P-38 Lightning forzó una confrontación brutal con la realidad industrial. De vuelta en los Estados Unidos, la fábrica de Lockheed en Burbank era una máquina de milagros que funcionaba las 24 horas del día. Turnos de trabajadores, muchos de ellos mujeres que nunca habían visto un avión antes del ataque a Bahía Perla, ensamblaban P-38 a un ritmo de 5 por día a mediados de 1942. Los remaches colocados por Rosita la remachadora se convirtieron en clavos de ataúd para los pilotos japoneses.
La calle principal de Estados Unidos, transformada en un arsenal, superaba la producción de toda la industria aeronáutica japonesa en una proporción de 10-1. Una abismal diferencia. Ingenieros japoneses visitaron las fábricas de Mitsubishi en las afueras de Tokio, buscando formas de aumentar la producción. Encontraron cuellos de botella por todas partes. Escasez de aluminio, escasez de mano de obra calificada, escasez de herramientas de máquina, escasez de tiempo. Incluso si diseñaran un equivalente al P-38 mañana, no podrían construirlo a escala. La base industrial simplemente no existía. Mientras tanto, los ingenieros estadounidenses ya estaban trabajando en la siguiente generación. El P-38L, que entró en servicio a mediados de 1944, tenía motores de 1.600 caballos de fuerza, aerodinámica mejorada y un radio de combate que se acercaba a las 1.500 millas. La mejor respuesta de Japón, el Kawasaki Ki-61 Hien, apenas alcanzaba las 1.000 millas y tenía problemas crónicos de fiabilidad del motor. Para cuando entró en producción en masa, los P-38 ya habían establecido la superioridad aérea en todo el Pacífico. Los números eran bíblicos. En 1942, Estados Unidos produjo 47.836 aviones. Japón produjo 8.861. En 1943, Estados Unidos produjo 85.828. Japón produjo 16.693. La brecha se amplió cada mes. Por cada P-38 que Japón derribaba, 3 más salían de las líneas de ensamblaje estadounidenses. Por cada piloto japonés entrenado, 2 eran asesinados por la potencia de fuego estadounidense contra la que no podían competir. El comandante Ricardo Mendoza, segundo después de Bong en la lista de ases estadounidenses, con 38 muertes confirmadas, llevó un diario durante su servicio en el Pacífico. Una entrada de diciembre de 1943 decía: «Encontré 12 cazas japoneses hoy. Nos vieron desde 10 millas de distancia e inmediatamente se alejaron. Perseguimos durante 20 minutos. No querían enfrentarse. Finalmente, un Cero, posiblemente dañado o sin combustible, se quedó atrás. Lo derribé. No siento ninguna gloria. Es como dispararle a un animal herido. La pelea los dejó hace meses. Ahora es solo ejecución». Esa entrada del diario captura el trágico estado final de la desigualdad tecnológica. Pilotos japoneses valientes y hábiles, reducidos a animales de presa, porque la base industrial de su nación no podía darles herramientas competitivas. El P-38 Lightning no solo había ganado la superioridad aérea, había convertido el combate aéreo en una matanza. El alto mando japonés lo sabía. Memorandos internos de finales de 1943, capturados después de la guerra, muestran una planificación de contingencia desesperada. Cambiar a posturas defensivas, preservar las vidas de los pilotos. Evitar el enfrentamiento a menos que sea absolutamente necesario. Aceptar la inferioridad aérea temporal para conservar la fuerza para la defensa de las islas de origen. Cada documento se leía como un elogio fúnebre para la aviación naval japonesa. La sesión de emergencia del Parlamento Imperial, el 18 de abril de 1942, marcó un punto de inflexión. No en el resultado de la guerra. Los historiadores estarían de acuerdo más tarde en que la guerra era probablemente imposible de ganar para Japón desde Bahía Perla, sino en la comprensión de la dirigencia japonesa de su posición. El P-38 sobre Tokio no fue solo un fallo de inteligencia, fue una revelación del abismo industrial y tecnológico entre las dos naciones. Estados Unidos no solo estaba adelante, Estados Unidos estaba en una era diferente. Los números de producción contaron la historia. Al final de la guerra, Lockheed produjo 10.037 P-38 Lightnings. Japón,
luchando por igualarlos, construyó aproximadamente 300 de su intento de equivalente, el Ki-83, que entró en servicio en mayo de 1945, semanas antes de la rendición. Demasiado tarde, demasiado pocos, no lo suficientemente bueno. Pero no era solo cantidad, era la evolución de la capacidad. El modelo P-38D, que apareció sobre Tokio en abril de 1942, se consideraba obsoleto para los estándares estadounidenses en diciembre de 1943. El P-38 Kata, con motores actualizados, turbosupercargadores mejorados e incluso mayor alcance, estaba saliendo de las líneas de ensamblaje a un ritmo de 150 por mes. Los ingenieros japoneses todavía estaban tratando de averiguar cómo funcionaba el P-38D cuando llegó el P-38L con motores de 1.600 caballos de fuerza y flaps de picada que eliminaron las últimas ventajas que tenían los cazas japoneses. Todo lo que la Luftwaffe sabía sobre los cazas estadounidenses, equivocado. El P-38 Lightning demostró que la ingeniería estadounidense no solo era competitiva, estaba definiendo el futuro de la guerra aérea. Aquí es donde entra la comunidad de YouTube. Acabas de descubrir por qué el Parlamento de Japón entró en sesión de emergencia. Estas no son estadísticas polvorientas. Estos son los momentos en que cambió la dirección de la historia. Mi abuelo voló P-38 en el Pacífico. Nunca habló mucho de ello, pero encontré sus registros de vuelo en una caja en el ático. 20 de abril de 1942. Patrulla de Tokio. Fue uno de los pilotos que destrozó la sensación de invulnerabilidad de Japón. Preservar estas historias no se trata solo de historia militar. Se trata de comprender a la generación que construyó el mundo moderno. Los documentales corporativos no cuentan estas historias. Son demasiado técnicos, demasiado matizados, demasiado incómodos para algunas narrativas. Pero tú estás aquí. Encontraste esto. Te importan las fuentes primarias, las especificaciones reales, las reacciones humanas. Supergracias no es solo un botón. Está diciendo, estas historias importan. Le dice a YouTube, prioriza la historia sobre los videos de gatitos. Me permite pasar semanas en archivos en lugar de días. Significa que tus nietos encontrarán estas historias algún día. No solo propaganda pulida, sino el terror real, el ingenio real, las personas reales que volaron aviones que sus enemigos no podían creer que existieran. Este canal está construido sobre un principio: honrar a la gran generación contando la verdad. La verdad técnica, la verdad incómoda, la verdad que dice que el poder industrial estadounidense en la Segunda Guerra Mundial fue bíblico en escala y aterrador de encontrar. Si eso te importa, demuéstralo, no con me gusta o compartir, sino con apoyo directo que mantiene viva la investigación histórica independiente. No eres solo un espectador. Eres un guardián de historias. Estás de pie entre estos relatos y el olvido. El legado del P-38 Lightning resuena hoy. Los modernos cazas bimotores, como el F-15 Eagle, rastrean el linaje del diseño directamente a la configuración del Lightning. La idea de usar velocidad y altitud superiores en lugar de maniobrabilidad, esa es la doctrina del P-38. Refinada durante 80 años, escolta de largo alcance, tanques de combustible desechables, enfrentamiento más allá del alcance visual. Todo fue iniciado o perfeccionado por los pilotos del Lightning. Cuando el F-22 Raptor vuela misiones, sus pilotos estudian las tácticas del P-38. Cuando la Fuerza Aérea enseña gestión de energía, hacen referencia a los informes de combate del Lightning. Las innovaciones técnicas, el pensamiento estratégico, la coordinación industrial necesaria para construir 10.000 cazas de vanguardia.
todas lecciones de esa era. Pero volvamos al 18 de abril de 1942. Volvamos a Tokio. Volvamos al momento en que todo cambió. El teniente Javier Yamamoto tenía toda la razón para estar en shock. No era que su equipo estuviera fallando, ni que su entrenamiento lo hubiera defraudado. La realidad simplemente había superado lo que la inteligencia japonesa creía posible. Ese P-38 Lightning sobre Tokio no era una invasión, era un mensaje. Ningún lugar es seguro. Sus cálculos están equivocados. Sus suposiciones hechas pedazos. Ajustense o mueran. Japón se ajustó, pero nunca acortó la distancia. Para 1945, los P-38 estadounidenses ya escoltaban a los B-29 Super Fortress sobre Tokio, en formaciones de 200 aeronaves. El Parlamento Imperial ya ni se molestaba en convocar sesiones de emergencia. El resultado era inevitable. El diablo de cola bifurcada había ganado. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? El alcance de 2.092 kilómetros que los ingenieros japoneses decían que era imposible. La sesión de emergencia donde los líderes de Japón se dieron cuenta de que lo habían calculado todo mal. O el hecho de que, para diciembre de 1943, el P-38D ya era obsoleto para los estándares estadounidenses. Deja tu reacción aquí abajo. Mis espectadores han compartido ideas increíbles. Historiadores de aviación, nietos de pilotos, incluso el nieto de un ingeniero japonés que encontró las notas de su abuelo sobre el intento de hacer ingeniería inversa a un P-38 capturado. Cada comentario enriquece esta historia. Cada perspectiva honra a aquellos que sirvieron. Mantengan esta historia viva. Asegúrense de que sus hijos sepan que la libertad vuela sobre alas de aluminio y el ingenio estadounidense